El tema empieza en el campo, en esa fatídica jugada, donde se ve un balón que ha dividido dentro del área y entonces vemos que el jugador cae al suelo. Nos damos cuenta enseguida de que hay una señal de alarma porque empieza a gritar y lógicamente no es un jugador especialmente que en esos casos lo haga. Mira, revisamos rápidamente las cámaras que tenemos 8 ópticas dentro del campo para poder ver lo que ha ocurrido en la jugada, mientras el doctor Aliaga ya se va dirigiendo al campo para asistirle. En cuanto llega allí, nosotros ya hemos analizado lo que ha ocurrido en esas 8 cámaras que os digo que tenemos en un monitor en el campo y nos damos cuenta que la lesión es una lesión muy grave, con lo cual ya el doctor Aliaga nada más llega al campo, lo ve y pide una asistencia rápida mientras nosotros nos vamos desplazando o nos dirigimos a donde está el jugador. Una vez vemos eso, pues yo me acerco directamente a la zona donde ha ocurrido el problema y veo que había mucho tumulto, una situación de mucho nerviosismo alrededor. Lógicamente los jugadores estaban todos también muy nerviosos. En ese momento solo con la preinspección ya teníamos claro que había una luxación de rodilla, no había una luxación de rótula, una luxación de rodilla, una lesión grave. Entonces teníamos que ser muy rápidos en el traslado. Hacemos el primer traslado en la camilla, lo desplazamos y yo lo que más quiero es rápidamente llegar a la clínica de Mestalla y en ese momento hacer una primera exploración neurovascular, que es lo que más me importa, es decir, ver en qué estado está tanto la circulación como en este caso el nervio. Efectivamente llegamos a la clínica de Mestalla y ahí enseguida pues hacemos lo primero, coger una vía para poder pasarle analgesia y yo ya le voy haciendo las primeras preguntas. Le indico que vaya moviendo un poquito el pie para ver que el estado neurológico es correcto y efectivamente así es, consigue una movilidad espontánea del pie, con lo cual, bueno, en esa parte nos quedamos más tranquilos. Hago una palpación de pulsos distales para ver que efectivamente no hay trastorno circulatorio y por lo tanto que también estamos ante una situación que es la más compleja, que es el trastorno neurovascular en ese caso. Comprobamos que efectivamente está bien, que ese estado está bien y pasamos ya al traslado. En ese momento ya rápidamente indico que lo más rápido en este caso es hacer un traslado porque no se puede hacer una reducción in situ. Una reducción in situ supondría una situación de dolor para el jugador y un riesgo también para hacer un espasmo de la arteria, en este caso por alguna elongación, con lo cual eso tiene que hacerse reglado y tiene que hacerse en el hospital. De manera que hacemos un traslado rápido en la ambulancia y mientras yo estoy en comunicación con el hospital indicándoles que llevamos una luxación de rodilla y que necesitamos rápidamente que esté preparado el equipo quirúrgico para hacer una reducción en quirófano bajo sedación. En ese caso, cuando el paciente ya está relajado y bajo sedación, la reducción es mucho más fácil y además evitamos el riesgo de poder dañar otras estructuras que pudieran estar sanas en ese momento. Hablemos, por ejemplo, de meniscos o de cartílago. Si hacemos una reducción in situ, pues ya también, si no estás haciéndola correctamente y con el paciente relajado, dañar más estructuras. Se procedió así, en quirófano en el Hospital IMED se hizo la reducción, fue exitosa la reducción y se colocó una férula de yeso. Esa órtesis de yeso quedaba estable. Se hizo un nuevo control vascular. En este caso se pidió un angiotac. En el angiotac salió correctamente el tema circulatorio y seguíamos manteniendo que el tema nervioso, en este caso el nervio ciático popliteo externo, también estaba funcionando correctamente. Eso es una de las situaciones que más nos preocupaba, ¿no? La más grave en ese caso. Se mantuvo al jugador 48 horas en observación dentro del hospital IMED y entonces se planificó ya directamente cuáles eran los actos a seguir. Durante ese tiempo, en esas 48 horas en IMED, pues se van realizando las distintas pruebas que teníamos programadas, una resonancia magnética para cuantificar la lesión y exactamente valorar cuál va a ser el mejor plan terapéutico. Ya se indica pues bueno, qué posibilidades vamos a tener y en este caso está claro que lógicamente hay que practicar una cirugía. Se buscan diferentes posibilidades quirúrgicas, especialistas y sobre todo se comenta con el jugador porque en este caso es una parte muy importante en la decisión. Es una lesión de muy larga duración, entonces el jugador tiene que participar activamente en la decisión de quién es el especialista que él prefiere que sea por quien sea intervenido y además dónde también, porque lógicamente aquí hay una parte importante emocional, es decir, el tiempo que va a estar fuera tanto del deporte como también en su situación personal, ¿no? Y bueno, se toma finalmente la decisión de que sea operado en Lyon a través del doctor Bertrand Sonericote, porque es un especialista que bueno, tiene una reputación importante sobre este tipo de lesiones y bueno, nos consideramos que es un especialista adecuado y todos entramos en un consenso que es operarlo allí. Una situación importante con Diacaby es evitar volar. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que pueda tener un problema circulatorio durante el vuelo y por lo tanto lo que organizamos es un transporte por vía terrestre. Se le pone un transporte especial para que Diacaby pueda llegar en este caso al centro de referencia que está en Lyon
y vamos controlando un poquito durante el viaje que no tengan ningún problema. Una vez allí, pues bueno, ya queda ingresado en el hospital y se hacen las primeras valoraciones y la programación quirúrgica que iba a hacerse el día siguiente. Estamos hablando del miércoles tarde. Jueves por la mañana ya se acomete la cirugía y en este caso pues bueno, se hace una primera valoración y se ve que hay muchas estructuras dañadas, en este caso ligamentosas, y ya se procede a la reconstrucción paso por paso de todas las estructuras dañadas. Bueno, pues es una cirugía laboriosa, con bastantes técnicas al mismo tiempo que se tienen que aplicar, pero bueno, finalmente la verdad es que la cirugía fue un éxito, una reconstrucción multiligamentosa y la verdad es que muy bien, estamos muy contentos por cómo se ha desarrollado. En estos primeros 15 días el jugador va a permanecer en Lyon bajo control médico, van a ir haciéndose una serie de revisiones médicas y después se empezará un proceso ya de rehabilitación. A las 6 semanas hay programada una posible artroscopia. Esa posible artroscopia es para intentar liberar posibles adherencias, artrofibrosis, que es como se conoce, y a partir de ahí pues nada, empezará el proceso de recuperación como cualquier otro tipo de lesión, yendo con una situación pues muy poco a poco, sobre todo en la parte de fisioterapia, de camilla, y luego progresivamente ya se irá avanzando en todo el proceso. En una lesión tan compleja como la que ha sufrido Diacabí, no podemos ser ni excesivamente alarmistas ni tampoco banalizar la lesión, es decir, vamos a ir siendo optimistas en el proceso de recuperación y yendo paso a paso, es decir, intentando transmitir siempre una situación positiva, porque el jugador de hecho tiene un ánimo muy bueno de cara a esta recuperación y eso es muy positivo. No podemos dar un plazo ni mucho menos de cuándo va a poder recuperarse. La situación es intentar siempre mirar hacia adelante, ser siempre en estos casos, ya os digo, optimistas. Para todo este proceso tan largo que nos espera, es muy importante el ánimo que tiene el jugador, y en este caso el ánimo se ha visto apoyado especialmente desde toda la estructura del club, desde la parte directiva, staff, jugadores, todo el personal que está a su alrededor, pero también por los miles de valencianistas que le han escrito mandándoles ese apoyo, ese ánimo. Entonces, esto para el jugador es clave y él nos lo ha transmitido así, está con muchas ganas de devolver el ánimo que se le ha transmitido y yo creo que eso va a ser muy importante de cara a su recuperación.